Porque somos objetivos, pero no imparciales. Y estamos ya en contacto con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Vanessa, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Vanessa, antes que nada, consultarte. Nosotros hace un par de semanitas habíamos estado charlando con vos, dado que se iba a tratar el pedido digamos, de dejar sin efecto la investigación sobre Rosana Castelli, suponiendo que su accionar en la causa de Luciano, su mal desempeño, ya habría prescripto. Quería saber cuál es la situación. Digamos, al día siguiente iba a haber una audiencia. Quería que nos cuentes un poco cuál es la situación en este momento. Mira, hasta el momento lo que sabemos los familiares es que no se discutió, no se decidió si se daba o no lugar al pedido de nulidad que había efectuado la fiscal Roxana Castelli. Esto habla también de la situación, ¿no? De desigualdad en la que se mueven unos y otros dentro de esta sociedad cuando queremos pedir justicia. Evidentemente, esa no toma de decisión también sigue favoreciendo a la fiscal Roxana Castelli. La verdad que lo que tendría que haber ocurrido a nuestro entender es no haber aceptado el pedido de nulidad, que se siguiera investigando a la fiscal Roxana Castelli, quien fue la primera fiscal que tuvo la causa judicial en su poder cuando Luciano estaba desaparecido, y bueno, y por ende decidir si esta mujer es responsable de tales delitos o errores que se le cargan, y bueno, de ahí en más que sean ellos quienes decidan. Me parece que aquí lo que se está tratando de hacer es dejar pasar el tiempo para desgastar a los familiares y de esta forma seguir manteniendo este estado de impunidad, ¿no? Que se vive con este caso y con todos los casos donde se denuncia violencia institucional. Bien, Vanessa, más allá digamos, del pedido actual de nulidad y de la no respuesta, ¿se avanzó en la investigación sobre el desempeño de esta fiscal? ¿No se avanzó a lo largo de la causa? ¿Cuál es la situación en este momento en función de la investigación en sí? De la investigación a la fiscal. Sí. Es que en realidad es esto mismo lo que estamos hablando. A ver, nosotros hemos presentado juris de enjuiciamiento, o sea, hemos pedido que se enjuicie políticamente a 3 funcionarios judiciales: a la fiscal Celia Cejas Martín, a la fiscal Roxana Castelli y al juez Gustavo Banco. Se han presentado los pedidos de prueba por los cuales nosotros pretendemos enjuiciar a estos 3 funcionarios, y a partir de ahí debía darse una audiencia en la cual todo esto se pusiera en debate, y de ahí en más se definiera si se daba lugar a ese pedido, ¿no? A ese pedido de investigación y posteriormente de sanción. Viene de la mano tanto una cosa como la otra. Si no se decide una audiencia, no se pueden investigar a fondo cuáles son las denuncias que se hacen por parte de los que denunciamos, del CEL, de la familia, y por lo tanto no se puede saber si se puede sancionar esta cuestión. Así que estamos en eso nosotros, esperando que se define una fecha de audiencia en la cual todo esto se pueda poner en cuestión y en donde se pueda llegar a decidir si, bueno, si obedece una sanción todo lo que se ha presentado como prueba en la cual se responsabiliza a la fiscal Castelli. Bien, en este sentido, más allá de las no novedades en el trato del pedido digamos, de nulidad de parte de la fiscal, ¿hay alguna fecha próxima que se venga como importante en relación a esta causa? Todavía, al no haber, digamos, fecha de audiencia, no hay ningún, digamos, ningún hito por venir. Eh, Mirá, la verdad que lamentablemente estas causas no cuentan con fechas que los familiares podamos prever. La verdad que nos gustaría que todo se diera en tiempos muchísimo más acotados, y acá estamos hablando ya de muchos años de investigación de una causa principal, que es la de desaparición forzada, por la cual todavía no existió y no sabemos cuándo existirá un juicio, recién está en una etapa de instrucción.
sí hemos, hace poco nosotros llevamos una instancia de juicio con relación a una causa que se investigó en paralelo, que tuvo que ver con una detención anterior que sufrió Luciano, digo, anterior a su desaparición, y la realidad es que esa causa debe seguir investigándose. Eso es algo que la justicia tendría que estar adelantándolo y bueno, la verdad que nosotros no estamos al tanto de nuevas fechas y me parece que esto lo que nos tiene que dar a entender o analizar es esto, nuevamente, el tiempo que ha transcurrido, que hace que las pruebas se pierdan y que hace que, por supuesto, los familiares no podamos acceder a un juicio justo en el cual se debata, bueno, qué fue lo que ocurrió con ese familiar que ha sufrido en esa causa y, por supuesto, condenar a los responsables de los sufrimientos que se efectúan. Esto se alarga mucho en el tiempo y es lo que nos quita la posibilidad a los familiares de poder poner fechas firmes. Claro, digamos, ahí es donde se ve, uno puede decir, la complicidad de la justicia con el accionar de la policía. La justicia es un poder que lo único que pretende es seguir manteniendo ese estatus al cual pertenece. Para hacerlo lo tiene que hacer oprimiendo un sector de la sociedad y a nuestro entender esto está cada vez más demostrado, ¿no? Los pobres para la familia judicial o tenemos que estar encerrados en alguna celda o tenemos que estar encerrados en algún instituto o en algún neuropsiquiátrico o muertos o desaparecidos. Digo, hasta ahora no han dado demostraciones de querer acompañar los procesos de lucha de los familiares que denunciamos, por ejemplo, la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Hasta ahora demuestran una gran complicidad, ¿no? Lamentablemente esto no se manifiesta en estos términos, se habla de errores, de negligencia, de desidia, pero no de complicidad. Pero a esta altura, juntando muchos casos, nos damos cuenta que el accionar de la justicia siempre es el mismo y la balanza se inclina siempre a favor de la policía. Bien, Vanessa, digo, hay otra pata por ahí que muchas veces se comenta en relación a los poderes que juegan en estos casos que tiene que ver con el poder político. Cuando vos ves que de cara a las próximas elecciones el discurso de la seguridad, ya sea con los nuevos policías en la provincia de Buenos Aires o las propuestas que está haciendo Massa o las propuestas mismas que está haciendo Macri, aparece como un tema central, por lo menos para los candidatos, digamos, que llegan con más posibilidades a las elecciones. Digamos, ¿qué reflexión te merece? Digamos, cuando nosotros sabemos que más policía en los barrios, en general no representa más seguridad, sino más violencia. Digamos, ¿qué reflexión No te merece? representa más seguridad, representa más violencia porque aumentan los delitos que tienen una fácil reproducción, ¿no? En los lugares que están abandonados, olvidados, donde se los invisibiliza a esos barrios por medio de controles que están hechos por esta misma policía, que a su vez es la que controla y maneja esos delitos que están ahí dentro de esos barrios. Podemos darle nombre a esos delitos, ¿no? La trata, la venta de droga, la venta de armas. En el caso de mi hermano, era esto de sumarlo a un grupo de jóvenes que salía a robar para la policía, otra forma delictiva a cargo de la policía que es muy común en los barrios humildes. Digo, esto es lo que aumenta en un barrio cuando se lo invisibiliza y cuando se lo controla cada vez más por medio de fuerzas de seguridad y lo más triste es que lo vemos reflejado después en vidas humanas que se pierden, muy importantes, muy jóvenes. El gatillo fácil se lleva la vida de muchos jóvenes, las desapariciones forzadas, silenciosas, que terminan quizás en un cartelito pidiendo por ese pibe que ya lleva perdido tanta cantidad de años. La verdad que sí, que es triste, que preocupa ver que avanzan cada vez más las respuestas que tienen que ver con el control en los barrios. Tenemos que reflexionar fuertemente porque lo que está en riesgo es la democracia, digo, y ahí ya no vamos a hablar solamente de un sector de la sociedad pobre al cual nadie parecería ser que le importa. Ya vamos a hablar de otros sectores que también van a empezar a sufrir seriamente a estas fuerzas corruptas, mafiosas, que controlan los grandes delitos y que no están dispuestos, ¿no?, a seguir retrocediendo y a seguir perdiendo.
tenemos que reflexionar mucho. Hoy lo sufren nuestros pibes en los barrios humildes y la verdad que es impotencia lo que uno puede sentir ante eso. Y frente a esta tipo de propuestas, más allá, digamos, de esta impotencia que genera, que incluso se hable de seguridad y de meter más policía, cuando, de hecho, digamos, uno ve los barrios que están llenos de policía, que maltratan, que violan los derechos de los pibes sistemáticamente. ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Cuál sería la variante? ¿Qué es lo que tenemos que proponer? ¿Qué es lo que tenemos que construir? Hay que hacer lo que sea que esté al alcance de la mano de cada uno de los que creemos que es posible el cambio, dejarse de joder con pensar que no se puede, que las cosas están como están y que por lo tanto no hagamos nada, ¿no? Es como el típico trabajador del Estado, digo, no son todos así, pero hay una parte que se echa chanta porque, bueno, total ya no se puede cambiar nada. Y bueno, esa mirada que empieza quizá en un lugar muy diminuto, en un área laboral, después se reproduce en nuestra sociedad de una forma triste, ¿no? Como quitándole la posibilidad a uno de soñar, a creer que se puede a través de la organización, de la lucha, de la comunicación, de la formalización de redes, poder, generar procesos de cambio. Creo que tenemos que empezar a animarnos a creer que eso se puede, se hace muy necesario empezar a generar nuevas ideas, crear organismos de derechos humanos que hablen de lo que sufren en la actualidad las personas, digo, la violación de los derechos humanos dentro de estas democracias muy discutidas, es algo que hay que sacar a la luz y esto se tiene que hacer con ideas que surjan con las problemáticas actuales y con gente que está trabajando en los barrios y que conoce una realidad que intenta ocultarse. Bueno, los medios de comunicación alternativos, comunitarios, esos también tienen que y están haciendo una tarea muy importante tratando de visibilizar lo que se denuncia y que constituye una problemática o varias problemáticas, digo, empezar a armar estas redes que son tan necesarias, ¿no? Del que denuncia, del que se organiza, del que lucha en el barrio y del que lo comunica, lo disemina por diferentes lugares. Hay que empezar a creer que eso va a traer como consecuencia algo positivo, no en pocos años, pero ¿por qué no en muchos empezar a ver el fruto de lo que comienza a gestarse hoy y que dice basta, ¿no? Y que empieza a discutir una democracia para todos realmente y respetuosa de los derechos de todos los sectores sociales. Bueno, Vanessa, te agradecemos muchísimo el contacto. Quedamos a disposición, obviamente, desde acá, desde lo humilde que podemos hacer comunicando desde la radio, digamos, cómo siguen los distintos juicios y cómo siguen las distintas actividades también que se van proponiendo en función de esto. Y te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Gracias por tenerme en cuenta, por llamarme. Por tenerme en cuenta, por llamarme. Porque somos objetivos, pero no imparciales.